Dios le bendiga, chicos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches de cualquier parte del mundo que nos vea. Bienvenidos una vez más a Mate House, incentivando la educación. El día de hoy vamos a continuar con el tema de la semana pasada, que fue el tema de regla de tres simple. Vimos directa y ahora nos toca la indirecta. Así que sin más preámbulos, vamos a darle al tema. Muy bien, chicos, vemos ahí regla de tres inversa. Perdón, era inversa, indirecta, había mencionado. Perdón, chicos, perdón. Entonces, regla 3S, regla de tres inversa. Entonces, como ya habíamos mencionado en el video anterior, para aquí necesitamos dos magnitudes porque estamos en la regla de tres simple. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a poner magnitud 1 como ejemplificación, magnitud 2, la cual vamos a llamar velocidad y acá vamos a poner el tiempo. Entonces ya sabemos la condición. Recuerda que la condición son los datos, dos datos que aparecen cumpliendo las dos magnitudes. Por ejemplo, tenemos ahí que la velocidad es 60 kilómetros y un tiempo es de 4 horas. Y el supuesto es en donde va a aparecer la magnitud. La incógnita. Entonces tenemos ahí velocidad 80 kilómetros y el tiempo le vamos a poner X. Es decir, que aquí tenemos un ejemplo donde me dice de que la velocidad, supongamos, de un auto es 60 kilómetros y recorre cierta distancia en 4 horas. Ahora el supuesto sería cuánto tiempo, cuánto tiempo recorrerá la misma distancia recorriendo 80 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces vamos a ejemplificarlo con un problema. Vamos a ver, tenemos ahí ejemplo aplicativo. ¿Qué nos dice el ejemplo aplicativo? Un móvil se desplaza con una velocidad de 60 kilómetros por hora de una ciudad A a otra ciudad B, demorando 4 horas. ¿Qué tiempo demoraría si para regresar de B hacia A se desplaza a 80 kilómetros por hora? Entonces, nosotros vemos y recuerda que el primer paso siempre es identificar la magnitud del problema. Entonces, el problema me habla de velocidad y también me habla de tiempo. La condición sería, como tú puedes ver, se ordenan los valores de una misma magnitud, una supuestamente debajo de la otra, y teniendo en cuenta primero la condición y luego y abajo el supuesto es donde aparece la incógnita. Entonces vamos a leer el problema. 60 kilómetros por hora, vemos ahí la condición sería que la velocidad es 60 y lo hace en un tiempo de 4 horas, que se desplaza de la ciudad A a la ciudad B. Luego tenemos el supuesto, es en donde le está en la pregunta, ¿no? ¿Qué tiempo demoraría en regresar, en este caso de B hacia A, si se desplaza a 80 kilómetros por hora? X el tiempo. La velocidad es 80. Pero si te das cuenta, la distancia es la misma, porque primero va de A hacia B y el regreso es de B hacia A, es la misma ciudad, misma distancia. Entonces vemos ahí de que yo aumenté mi velocidad. Mi velocidad aumentó. Entonces, lógicamente, si yo recorro la misma distancia y en uno la hago en 4 horas, pero al aumentar la velocidad, entonces obviamente la haría en menos tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo son las magnitudes? Inversamente proporcionales. Como las magnitudes son inversamente proporcionales, los productos de sus valores son iguales. Los productos. Acuérdate que en la directa, en la regla de 3 directa, los cocientes son iguales. O sea, dividías una magnitud entre la otra magnitud. Aquí producto y producto hace referencia a multiplicación. Entonces velocidad por tiempo, porque el producto es una multiplicación, es igual a una constante. Valores iguales, valores constantes. Entonces, es decir, que la velocidad 80 en el supuesto se multiplica con su tiempo, que sería x. Y eso va a ser igual a la velocidad en la condición, que sería 60, multiplicado por su tiempo, que sería 4. En un 0 se va un 0, se va un 0. Mitad, cuarta 2, perdón, cuarto de 4, 1. Mitad de 6, 3 y mitad de 2, 1. Entonces x vale 3. En este caso 3 horas. Y ese fue el tiempo que se requería para regresar de B hacia A, obviamente viajando a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Problema número 6. Vemos ahí en el problema número 6 que nos dice dos personas pintan una casa en 36 horas. Si esta labor la realizan 6 personas, realizan 6 personas, ¿en cuánto tiempo la pintarían? Entonces aquí el problema nos habla de pintar una casa en 32 personas y nos dicen que esa labor la hacen 2 personas. Entonces vamos a ver acá. Identificamos la magnitud. Tenemos ahí que obviamente sería el número de personas y obviamente sería el tiempo. ¿Sí? Condición, dos personas pintan la casa en 36 horas.
Ahí está. Si esta labor la realizan 6 personas, o sea, ahora el supuesto, si la labor realizaran 6 personas, ¿en cuánto tiempo la pintaría? X. Entonces, date cuenta una simple comparación y tú te das cuenta. Si tú te das cuenta ahí, una simple comparación, vemos por ejemplo que si aumento el número de personas, obviamente recuerda que van a pintar una casa. Si aumento el número de personas, entonces disminuiría mi tiempo, ¿sí? Mientras más personas trabajaran pintando, menos tiempo yo demoraría. Entonces sería inversamente proporcional. Es decir, que el número de personas se multiplica con el tiempo. O sea, la magnitud número de personas por la magnitud tiempo. Entonces sería en este caso 2 por 36 igual a 6 por x. O sea, 2 por 36, que es su magnitud, igual a 6, que es la personas, por la magnitud tiempo, que es x. 6 de 36, 6, 6 de 6, 1. 6 por 2, 12 horas. O sea, es decir, en 12 horas las 6 personas pintarían toda la casa. ¿Capichi? Vamos con el siguiente problema. Problema number 7. Nos dice 10 jardineros pueden sembrar rosas en un parque durante 4 horas. ¿Va? Entonces vamos a ver las magnitudes. Número de jardineros y obviamente sería el tiempo. Pues no, porque el problema nos dice que en 10 jardineros, esa sería la condición, 10 jardineros siembran rosas en un parque durante 4 horas. Pero demorarían una hora más. Demorarían una hora más si trabajaran n jardineros menos. Entonces, supuesto. Vamos con el supuesto. Entonces, si van a demorar una hora más si fueran n jardineros menos. Como al principio eran 10 jardineros, ahora van a ser n menos, o sea, sería 10 menos n. Entonces nos damos cuenta que los jardineros disminuyeron porque estamos quitando una n cantidad de jardineros. Y obviamente las horas aumentó. Y cuando eso sucede, es IP. Y forma práctica, como ya hemos visto, multiplicamos jardinero por tiempo, que es lo mismo decir que multipliques en forma directa, o sea, 10 por 4, ya no voy a poner jardinero por tiempo igual a una constante, sino de frente, 10 por 4 sería 40, igual en este caso 10 menos n por 5. 10 menos n multiplicado por 5. Quinta de 5, 1. Quinta de 40, 8. 8 es igual a 10 menos n. Entonces, ¿qué le quitas al 10, para que sea 8? N sería igual a 2, pues, ¿no? O el n que está restando pasa a sumar, el 8 pasa a restar y 10 menos 8 igual a 2. Entonces el valor de n vale 2. Siguiente problema. Un grupo de 9 peones puede cavar una zanja en 4 días. ¿Cuántos peones más deberían contratar para cavar la zanja en solo 3 días? Entonces, identificamos el número de personas, que serían el número de peones, número de trabajadores, que es lo mismo, tiempo, y nos dice la condición, ¿no? Que 9 peones hacen una zanja en 4 días. ¿Cuántos peones más se deben contratar para que la zanja sea hecha en solo 3 días? Supuesto. En 3 días, ahora van a trabajar menos tiempo. Obviamente voy a necesitar un grupo de peones más. Sería 9 más X, porque es lo que nos pide el problema. ¿Cuántos peones más? O sea, 9 más X. Entonces, a más peones, menos días, ¿no? Porque si yo trabajo menos tiempo, entonces lógicamente para hacer mi trabajo en menos tiempo, necesitaría de más ayuda, de más personal. Entonces las magnitudes sería IP. Entonces sería peones por tiempo igual a días. Es decir, 9 por 4 igual a 9 más X por 3. Entonces se multiplica de frente, ¿sí? Recuerda de que en forma práctica la directamente proporcional se multiplicaba en cruz. Entonces aquí, en aspa, perdón. Entonces sería 9 por 4, 36, igual a 9 más X por 3. Terciavo 1, terciavo de 36, 12. 12 igual a 9 más X, por ende X sería 3, pues, ¿no? 3 peones más se necesitarían para hacer la obra. Vamos con el problema número 9 y último. Entonces, un barco tiene provisiones para 25 días. Si se desea que esta dure en 15 días más, ¿en qué fracción debe reducirse la ración? Dice el problema. Vamos a ver. Entonces, en un barco hay provisiones o hay alimentos que es para 25 días y se sobreentiende que es para un personal que está en el barco, ¿sí? Se supone que esas personas van a ser un grupo constante, nunca va a cambiar, porque el programa no nos lo menciona.
Lo que sí cambia son los días, porque dice que en cuánto debería de reducirse la ración diaria para que obviamente las provisiones duren 15 días más. Se supone de que el barco tiene, como te mencioné, tiene provisiones para 15 días, alimento. Cada día un obrero va a recibir una ración y esa ración determinada por el obrero va a durar 15 días. Entonces, si yo quiero que mi provisión dure más, entonces obviamente al obrero ya no le voy a dar la cantidad establecida, sino le voy a reducir la cantidad y eso va a permitir de que los alimentos duren varios días adicionales. Entonces, como me piden es la ración, no la provisión, porque tampoco sabemos cuánto es la cantidad de provisión. Lo que sí vamos a trabajar es con ración, o sea, la cantidad que le toca al obrero, tampoco la sabemos, pero vamos a poner una letra establecida. O sea, la ración es lo que le toca a la persona que está en el barco, ¿sí? A la persona que está en el barco. Entonces, la persona va a recibir una cantidad. Entonces, ración, y obviamente hablamos de días, tiempo. Entonces, condición. A la persona le va a tocar una cantidad A, la ración, o sea, su plato, y obviamente esa ración, obviamente va a ser para 15 días, o sea, al día siguiente otra misma cantidad, al día siguiente otra misma cantidad, y así hasta los 25 días, y cada día va a recibir esa cantidad, esa ración, esa porción de comida. Entonces, como yo quiero de que mis días duren, como yo quiero que las provisiones duren más días, la ración que le va a tocar a la persona debe reducirse. ¿En cuánto? No sabemos. Ahí es el supuesto que le vamos a poner X. Y obviamente eso me va a permitir de que al quitar un poquito de mi ración, va a hacer de que dure más mi comida. O sea, por ejemplo, hoy día si como por ejemplo supongamos, ¿no? 2 tazas de arroz, entonces lo voy a reducir a una taza. Y eso va a permitir de que la otra taza que yo comía me va a permitir que me va a durar para un día adicional más. ¿Capichi? Entonces, y eso como yo no sé cuánto lo voy a reducir, le pongo X. Entonces, 15 días más, sería 25 más 15, sería 40 días. Pichi, Tiquicho Manachu. Bien, continuamos. Entonces, como obviamente si yo reduzco la ración, entonces aumentan las días, sería IP. Sería entonces ración por tiempo igual a una constante. Es decir, X por 40, si en forma directa, en forma en línea, X por 40 va a ser igual a por 25. Se va a octavas, quinta 8, quinta 25, 5. X va a ser igual a 5A sobre 8. Entonces, si al inicio yo recibí una cantidad A y ahora estoy recibiendo 5A sobre 8, entonces hubo una reducción. ¿Sí? Hubo una reducción porque obviamente 5A se generó una fracción, ¿no? 5A sobre 8. Entonces hubo una pequeña reducción. Entonces, ¿cómo lo calcularía? Simplemente restando lo del inicial menos el X, que es el 5A sobre 8. ¿Sí? Supongamos, ¿no?, que el A fuera 20 y el X fuera 15. Quiere decir que se redujo en 5. ¿Sí? Entonces, como la condición era de que hay una ración A y ahora yo tengo que el X, que era el supuesto, es 5A sobre 8, entonces hay una pequeña diferencia. A sobre 1 aplicando carita feliz y eso me sería 3A sobre 8. Quiere decir que se redujo la ración en 3 octavos. Pichi. Muy bien, chicos, eso es todo. O sea, ya el tema queda terminado. El interés simple, porque ahorita viene interés compuesto. Así que en el transcurso del día o otra vez mañana sale la otra parte del video que es interés completo y ahí ya estaríamos terminando el tema. Así que sin más que decir, chicos, Dios me los bendiga, espero estén muy bien y recuerda de que Cristo te ama. Así que nos vemos, chicos.